El aroma del café recién molido se mezclaba con el humo de los escapes en Avenida Insurgentes, creando esa fragancia particular de Ciudad de México que ya se había vuelto parte de mí. Mis dedos se movían automáticamente entre las tazas y el vapor de la máquina expreso, pero mi mente estaba en otro lugar, calculando por enésima vez cuánto me faltaba para cubrir el alquiler de este mes. El medallón de la Virgen de Guadalupe se balanceaba suavemente contra mi pecho, mientras me inclinaba para limpiar la mesa del rincón. El metal estaba tibio por el contacto constante con mi piel, y por un momento cerré los ojos recordando las manos arrugadas de mi abuela cuando me lo puso por primera vez. Es lo único que me queda de tu bisabuela, mija. Cuídalo como si fuera tu vida. 2 años habían pasado desde que la perdí, y las deudas del funeral seguían ahí, constantes como el tráfico que rugía del otro lado de los ventanales del Café Luna. Cada mañana despertaba con la misma presión en el pecho, contando los pesos que me quedaban después de pagar la renta de mi diminuto apartamento en la Roma Norte. La campana de la entrada sonó, y levanté la vista distraídamente. Era la hora pico de la mañana, cuando los oficinistas venían por su dosis de cafeína antes de enfrentar otro día en sus cubículos. Pero el hombre que acababa de entrar no parecía de esos. Se quedó parado en el umbral por un segundo más de lo normal, sus ojos oscuros recorriendo el lugar con una precisión que me hizo sentir incómoda. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, negro y perfectamente cortado. Pero no era la ropa lo que captó mi atención. Era la forma en que se movía, como si cada paso fuera calculado, como si estuviera evaluando amenazas incluso en un café de barrio. Mi abuela siempre decía que yo tenía un don para leer a las personas. Ves cosas que otros no ven, Isabela. Confía en lo que te dice tu instinto. Y en ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba una sola palabra: peligro. El hombre se dirigió hacia la barra y pude ver mejor su rostro. Facciones duras, mandíbula fuerte, y esos ojos que parecían guardar secretos que preferirían no conocer. Tenía alrededor de 35 años, con el cabello negro peinado hacia atrás y una barba corta que le daba un aire aún más intimidante. Se sentó en el banquillo frente a mí, y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera la columna. No era solo atractivo, aunque lo era de una manera peligrosa y magnética. Era la intensidad de su mirada, como si pudiera ver directamente a través de mi alma. «Un espresso doble, sin azúcar», dijo. Y su voz tenía esa ronquedad que indicaba cigarrillos y noches largas. Asentí, tratando de mantener la compostura mientras preparaba su orden. Podía sentir sus ojos sobre mí, siguiendo cada movimiento de mis manos. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo estudiada, analizada. El silbido de la máquina expreso llenó el silencio entre nosotros, pero incluso con ese ruido, el aire se sentía cargado de algo que no podía identificar. Cuando le serví el café, nuestros dedos se rozaron brevemente. Sus manos eran callosas pero sorprendentemente suaves, como si estuvieran acostumbradas tanto al trabajo duro como al lujo. El contacto duró apenas 1 segundo, pero fue suficiente para que un escalofrío me recorriera el brazo. «Gracias», murmuró, y se llevó la taza a los labios, pero no bebió inmediatamente. Sus ojos se fijaron en algo específico, y siguiendo su mirada, me di cuenta de que estaba viendo mi medallón. La Virgen de Guadalupe colgaba sobre mi uniforme blanco, el oro viejo brillando tenuemente bajo las luces del café. La expresión del hombre cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si hubiera visto algo que no esperaba. Hubo un momento de reconocimiento en su mirada, tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. «Hermosa pieza», comentó, señalando el medallón con un movimiento casi imperceptible de su barbilla. Instintivamente, mis dedos se cerraron alrededor del medallón. Era de mi abuela. Él asintió lentamente, pero no apartó la vista del collar. Había algo más en su expresión ahora, algo que no sabía interpretar. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento? ¿O algo más profundo? El café se había enfriado en sus manos mientras me observaba, pero él parecía no notarlo. El ruido del tráfico se filtraba por las ventanas, mezclándose con las conversaciones de otros clientes, pero entre nosotros se había creado una burbuja de silencio extraño. «¿Hace mucho que la perdiste?», preguntó finalmente. La pregunta me tomó por sorpresa.
Los clientes no solían hacer preguntas personales, especialmente no hombres como él, que parecían tener cosas más importantes en las cuales pensar. 2 años, respondí, sin saber por qué le estaba dando esa información a un completo extraño. Algo se suavizó en su expresión, una sombra de comprensión que me hizo pensar que él también había perdido a alguien importante. Bebió su espresso de un solo trago. Dejó un billete de 200 pesos sobre la barra, mucho más de lo que costaba el café, y se levantó. «Quédate con el cambio», dijo, ajustándose el saco. Pero antes de irse, se detuvo y me miró una vez más. «Ten cuidado con quien confías, Isabela». Mi sangre se heló. Nunca le había dicho mi nombre. Mi placa de identificación estaba volteada hacia adentro. Había estado así toda la mañana después de que se cayó mientras limpiaba. ¿Cómo sabía mi nombre? Cuando levanté la vista para preguntárselo, ya se había ido. El billete seguía ahí sobre la barra, junto con una sensación inquietante de que mi vida acababa de cambiar para siempre. Durante los siguientes 5 días, no pude dejar de pensar en él. Cada vez que sonaba la campana de la entrada, mi corazón se aceleraba esperando ver esa silueta imponente cruzar la puerta. Había algo magnético en la forma en que había dicho mi nombre, como si fuera una caricia peligrosa que aún podía sentir en mi piel. El lunes por la mañana, mientras preparaba los primeros cafés del día, la campana sonó y ahí estaba él nuevamente. Mismo traje impecable, misma presencia dominante que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Esta vez, sin embargo, no se quedó parado en la entrada. Caminó directamente hacia la barra como si fuera el dueño del lugar. «Espresso doble, sin azúcar», dijo antes de que pudiera preguntar, y una sonrisa apenas perceptible curvó la comisura de su boca. Mis manos temblaron ligeramente mientras preparaba su café. ¿Por qué tenía este efecto en mí? Había servido a cientos de clientes, algunos atractivos, otros intimidantes, pero ninguno me había hecho sentir como si estuviera caminando al borde de un precipicio. «No me dijiste tu nombre la otra vez», comenté mientras el espresso goteaba lentamente en la taza. «Diego», respondió simplemente, como si ese fuera suficiente información. Su voz tenía esa misma ronquedad que recordaba, pero ahora había algo más, un dejo de diversión como si supiera exactamente el efecto que tenía en mí. Le serví el café, esta vez evitando el contacto de nuestros dedos, pero él pareció notarlo porque sus ojos se entrecerraron ligeramente. Se llevó la taza a los labios, pero nuevamente su atención se desvió hacia el medallón que colgaba de mi cuello. «¿Te molesta que pregunte dónde lo consiguió tu abuela?», dijo después de un largo sorbo. La pregunta me sorprendió por segunda vez. Había algo en la forma en que lo preguntó, una urgencia sutil que me hizo sentir como si la respuesta fuera más importante de lo que parecía. «Ha estado en mi familia por generaciones», respondí, tocando inconscientemente el medallón. Mi abuela decía que era de su abuela, y antes de eso, de la suya. Es lo único valioso que poseo. Los ojos de Diego se oscurecieron, y por un momento pensé ver algo parecido al dolor cruzar por su rostro. Bebió su café en silencio durante unos segundos, como si estuviera procesando información importante. «¿Alguna vez te contó historias sobre él? ¿De dónde venía originalmente?», insistió, su voz ahora más baja, más íntima. Me incliné ligeramente hacia adelante sin darme cuenta, atraída por esa voz que se había vuelto casi un susurro. El aroma de su colonia se mezcló con el olor a café, algo masculino y caro que me hizo inhalar más profundamente de lo necesario. Solo que había pertenecido a una mujer muy importante hace mucho tiempo. Murmuré, sintiendo como si estuviéramos compartiendo un secreto. Una mujer que había amado intensamente y había sido amada de la misma manera. Algo cambió en la expresión de Diego al escuchar esas palabras. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza y vi cómo su mandíbula se apretó ligeramente. Había definitivamente más en esta historia de lo que yo sabía. ¿Y tu abuela nunca mencionó el nombre de esa mujer?, me lo preguntó, su intensidad ahora palpable en el aire entre nosotros. Negué con la cabeza, pero entonces recordé algo. Esperó, sí mencionó algo una vez. Cuando estaba muy enferma, hablaba mucho del pasado. Dijo algo sobre una mujer llamada Carmen, que había sido muy valiente pero que había muerto por amor. La taza se resbaló ligeramente de las manos de Diego, y algunas gotas de café se derramaron sobre la barra.
Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Carmen», repitió, y su voz sonó extraña, como si ese nombre tuviera el poder de abrir viejas heridas. «¿La conocías?», pregunté, aunque por su reacción ya sabía que la respuesta era sí. En lugar de responder, Diego se levantó bruscamente, sacó su billetera y dejó otros 200 pesos sobre la barra. Pero esta vez, antes de irse, se inclinó hacia mí, apoyando sus manos sobre el mostrador. La proximidad me hizo contener el aliento. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Isabela». Dijo mi nombre como si fuera una oración. «Ese medallón no es solo una reliquia familiar. Es mucho más peligroso de lo que imaginas». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Qué quieres decir?». Pero él ya se estaba alejando, dejándome con más preguntas que respuestas, y una sensación en el estómago como si hubiera tragado mariposas de acero. En la puerta se dio vuelta una última vez. «Volveré mañana», dijo, y sonó más como una promesa que como una simple declaración. Esa noche, acostada en mi pequeño apartamento, sostuve el medallón entre mis dedos mientras miraba el techo. La plata se sentía más pesada de lo habitual, como si hubiera absorbido el peso de los secretos no dichos. Los ojos de Diego aparecían cada vez que cerraba los míos, junto con la extraña certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía ni imaginar. El medallón de la Virgen de Guadalupe había sido mi ancla durante los últimos 2 años, mi conexión con mi abuela y con un pasado que creía conocer. Pero ahora, con las palabras de Diego resonando en mi cabeza, comenzaba a preguntarme si lo que creía saber era solo la superficie de una verdad mucho más profunda y peligrosa. El miércoles por la mañana, Diego llegó exactamente a las 9:15, como había hecho los 2 días anteriores. Ya me había acostumbrado a ese momento de expectación cuando escuchaba el sonido de la campana, seguido por el silencio que parecía instalarse en el café cada vez que él entraba. Incluso los otros clientes parecían sentir su presencia, girando disimuladamente la cabeza para mirarlo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Diego se movía con más tensión de lo habitual. Sus ojos recorrían constantemente el lugar como si estuviera esperando algo. No algo bueno. Se sentó en su lugar habitual en la barra, pero mantuvo la espalda rígida y una mano dentro del saco de su traje. Preparé su espresso doble sin que tuviera que pedirlo, pero cuando se lo serví, apenas tocó la taza. Sus ojos seguían moviéndose, vigilantes, y pude ver cómo las venas de su cuello se tensaban bajo la piel bronceada. «¿Todo bien?», pregunté, aunque algo en mi estómago ya me decía que no. Sus ojos se fijaron en los míos por un momento, y vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No por él, sino por otra cosa. Por alguien más. «Isabela». Su voz sonó más grave de lo normal. «Cuando te diga que te vayas, vas a la cocina y sales por la puerta trasera». Sin preguntas, mi sangre se heló. «¿Qué está pasando?». Pero antes de que pudiera responder, la campana de la entrada sonó con una violencia que hizo que todos en el café giraran la cabeza. 3 hombres habían entrado, y desde el primer segundo supe que no venían por café. Llevaban trajes baratos que no lograban ocultar los bultos de las armas bajo sus sacos, y sus ojos tenían esa dureza vacía que solo había visto en las noticias. El café, que segundos antes bullía con conversaciones matutinas, se sumió en un silencio mortal. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y mi propia respiración acelerada mezclándose con el zumbido constante de la máquina de café. «A Diego Montalvo», dijo el hombre del medio, un tipo de aspecto tosco con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Su voz resonó en el silencio como un martillo sobre vidrio. Diego se levantó lentamente, con movimientos controlados que parecían ensayados. Cuando se incorporó completamente, pareció crecer varios centímetros, y por primera vez entendí completamente la palabra presencia. Irradiaba poder, pero también peligro mortal. «Vázquez me manda saludos», continuó el hombre de la cicatriz, y su mano se movió hacia el interior de su saco. Todo sucedió en segundos que se sintieron como horas. Diego gritó mi nombre con una voz que cortó el aire como una cuchilla. El instinto me hizo agacharme detrás de la barra justo cuando el primer disparo resonó en el espacio cerrado del café. El sonido fue ensordecedor,
un estampido que me taladró los oídos y me hizo sentir como si mi cabeza fuera a explotar. Más disparos, gritos, el sonido de cristales rompiéndose y sillas cayendo. El aroma familiar del café se mezcló con el olor acre de la pólvora quemada, creando una combinación que sabía que nunca podría olvidar. Me quedé encogida detrás de la barra, temblando tan violentamente que mis dientes castañeteaban. El medallón de la Virgen se había salido de mi blusa y colgaba frío contra mi pecho, meciéndose con cada latido descontrolado de mi corazón. El tiroteo paró tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió era aún más aterrador que el ruido. Podía escuchar gemidos ahogados, el goteo de algo que no quería identificar y respiraciones entrecortadas. Isabela. La voz de Diego sonó áspera, pero viva, viva. Levanté la cabeza lentamente. El café parecía un campo de batalla. Mesas volcadas, cristales esparcidos por el suelo como diamantes sangrientos, manchas oscuras en las paredes que no quería examinar demasiado de cerca. Los 3 hombres estaban en el suelo, inmóviles, y Diego estaba de pie en medio del desastre con una pistola en la mano. Sus ojos me encontraron inmediatamente, recorriéndome de arriba a abajo como si estuviera verificando que estuviera entera. Había sangre en su camisa blanca, pero no parecía ser suya. Su respiración era pesada, controlada, como la de un depredador después de una cacería exitosa. ¿Estás herida?, y me preguntó, guardando la pistola en una funda que no había notado antes. Negué con la cabeza, aunque no estaba segura de que fuera verdad. No físicamente, tal vez, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre en esos minutos de terror. Diego caminó hacia mí, esquivando los cristales con pasos seguros. Cuando llegó a la barra, extendió su mano. Sus dedos seguían manchados con pólvora, pero cuando tomé su mano, la calidez me tranquilizó de una manera que no podía explicar. Me ayudó a levantarme, y cuando estuve de pie, me di cuenta de que estaba temblando como una hoja en una tormenta. Diego lo notó también, porque sin decir palabra, me envolvió con sus brazos, presionando mi cabeza contra su pecho. El contraste fue surreal. Su abrazo era gentil, protector, mientras que a nuestro alrededor yacía la evidencia de su capacidad para la violencia. Podía escuchar su corazón latiendo bajo mi oído, un ritmo fuerte y constante que gradualmente comenzó a calmar el mío. «Tenemos que irnos», murmuró contra mi cabello, y pude sentir la urgencia en su voz. «Ahora. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?», me logré preguntar, aunque mi voz sonó como la de una extraña. «Después», respondió, apartándose lo suficiente para mirarme a los ojos. «Y ahora estás en peligro. Te vieron conmigo». No entendía completamente lo que eso significaba, pero el terror en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Sin soltar mi mano, me guió hacia la cocina, alejándome del horror que había sido mi lugar de trabajo. Mientras caminábamos entre los restos de mi vida normal, una certeza se instaló en mi pecho como una piedra fría. Nada volvería a ser igual. La limusina negra que esperaba en el callejón detrás del café me confirmó que Diego no era un hombre común. El interior olía a cuero caro y a ese perfume masculino que ya había comenzado a asociar con peligro y protección a partes iguales. Mis piernas aún temblaban cuando me acomodé en el asiento trasero, y Diego se sentó lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. El conductor, un hombre corpulento con manos que parecían capaces de romper huesos, no hizo preguntas. Simplemente puso el auto en marcha y comenzamos a movernos por las calles de la Ciudad de México, como si lleváramos a cabo una operación militar. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz apenas un susurro en el silencio del vehículo. Diego no respondió inmediatamente. Estaba mirando por la ventana trasera, vigilando si alguien nos seguía, con esa misma intensidad alerta que había mostrado en el café. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron sobre mí como sentencias. «A mi casa. Es el único lugar donde estarás segura». Segura. La palabra se sentía extraña después de lo que acababa de vivir. «Y no entiendo qué está pasando. ¿Por qué esos hombres querían matarte? ¿Y por qué estoy yo en peligro ahora?». Diego se giró hacia mí, y por primera vez desde que lo conocía, pude ver vulnerabilidad en sus ojos. «Porque me vieron protegerte. En mi mundo, eso te convierte en un blanco. Su mundo.
como si fuera algo separado del resto de la humanidad, algo más oscuro y peligroso. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Esta mañana había sido una simple mesera preocupada por pagar el alquiler. Ahora estaba en una limusina con un hombre que acababa de matar a 3 personas sin siquiera pestañear. El trayecto nos llevó a través de zonas de la ciudad que nunca había visto, cada vez más exclusivas, hasta que finalmente llegamos a las lomas de Chapultepec. La mansión que apareció ante nosotros me dejó sin aliento. Era del tamaño de una manzana entera, rodeada de muros altos y vigilantes que parecían soldados en posiciones estratégicas. Cuando las puertas se abrieron automáticamente para dejarnos pasar, sentí como si estuviera cruzando el umbral hacia otro mundo. Un mundo donde las reglas normales no aplicaban. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Mármol italiano, candelabros de cristal, obras de arte que probablemente valían más que todo lo que había ganado en mi vida. Mis zapatos baratos sonaron ridículamente fuerte contra el suelo pulido, mientras Diego me guiaba a través de pasillos que parecían no tener fin. «Isabela», dijo deteniéndose finalmente en lo que parecía ser una sala de estar del tamaño de mi apartamento completo. «No puedo dejarte ir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo por primera vez desde que lo conocía. Era un gesto tan humano, tan vulnerable, que por un momento olvidé la violencia de la que había sido testigo. «Y los hombres de Rodrigo Vázquez te vieron conmigo. Ahora saben que eres importante para mí, y la usarán para llegar a mí. Si te dejo ir, estarás muerta antes del amanecer». Mi mundo se desplomó. «Oh, pero yo no soy importante para ti. Apenas nos conocemos». Diego se acercó, tan cerca que pude ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Tú crees?». Había algo en la forma en que me miraba que me hizo sentir como si pudiera leer cada pensamiento que había tenido sobre él en los últimos días. La atracción que había tratado de negar, la curiosidad que me mantenía despierta por las noches, la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que entraba al café. «Y no tienes opción, Isabela. Por ahora, este es tu hogar. Hogar». La palabra sonaba extraña aplicada a esta fortaleza de lujo. «¿Y si no quiero quedarme?». Su expresión se endureció ligeramente. «No es negociable. Debería haberme sentido asustada, indignada, furiosa por estar siendo retenida contra mi voluntad. En cambio, lo que sentí fue una mezcla confusa de alivio y anticipación que me avergonzó admitir incluso a mí misma». Diego caminó hacia un bar en la esquina de la sala y se sirvió 3 dedos de lo que parecía whisky escocés muy caro. Sus movimientos eran controlados, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camisa manchada de sangre. «Tus deudas», dijo sin mirarme, «las del funeral de tu abuela, el alquiler atrasado. Todo está resuelto». Me quedé sin aliento. «¿Cómo sabes sobre mis deudas?». «Sé muchas cosas sobre ti, Isabela Morales». Bebió un sorbo de whisky y finalmente me miró. «Sé que trabajabas dobles turnos para mantenerte a flote. Sé que has estado sola desde que murió tu abuela. Sé que ese medallón es lo único que te conecta con tu familia». La facilidad con la que había investigado mi vida debería haberme aterrado. En cambio, me sentí extrañamente cuidada, como si alguien finalmente hubiera notado mi existencia lo suficiente como para prestarle atención a los detalles. «¿Por qué?», y susurré. Diego dejó el vaso sobre una mesa de mármol con un clic que resonó en el silencio, porque desde el momento en que vi ese medallón, supe que nuestros destinos estaban conectados. Una empleada apareció como si hubiera estado esperando una señal invisible. Era una mujer mayor, de aspecto maternal, que me sonrió con genuina calidez. «Carmen te mostrará tu habitación», dijo Diego. «Descansa. Hablaremos mañana». Mientras seguía a Carmen por las escaleras de mármol hacia lo que sería mi nueva vida, una última mirada hacia atrás me mostró a Diego de pie junto al ventanal, mirando hacia la ciudad como un rey observando su reino. En ese momento comprendí que había cruzado una línea invisible y que la mujer que había sido esta mañana ya no existía. Desperté sobre sábanas que se sentían como seda líquida contra mi piel, tan diferentes a las ásperas telas de algodón de mi pequeño apartamento, que por un momento pensé que estaba soñando.
pero la pesadez en mi pecho y el sabor metálico que aún persistía en mi boca me recordaron que todo había sido dolorosamente real. La habitación era más grande que mi apartamento completo, con ventanales del suelo al techo que daban vista a jardines perfectamente cuidados. Había ropa nueva colgada en un armario que parecía sacado de una revista de lujo, vestidos en mi talla exacta que costaban más que mi salario de 6 meses. Alguien había estado preparándose para mi llegada. El aroma a rosas frescas llenaba la habitación, emanando de un jarrón de cristal sobre la cómoda antigua. Era hermoso, elegante, perfecto. Era también una jaula dorada de la cual no podía escapar. Cuando bajé al comedor principal, Diego ya estaba ahí, leyendo el periódico financiero mientras desayunaba. Había cambiado la camisa manchada de sangre por una blanca impecable, y por un momento me pareció cualquier otro hombre exitoso disfrutando de su mañana. Hasta que levanté la vista y vi esos ojos que guardaban secretos mortales. «Buenos días, Isabela». Su voz tenía esa ronquedad matutina que me hizo sentir un escalofrío involuntario recorrer mi columna. Me senté frente a él, las manos ligeramente temblorosas mientras tomaba la taza de café que una empleada había puesto ante mí. El líquido estaba perfecto, exactamente como me gustaba, aunque nunca le había dicho a nadie cómo prepararlo. «¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?», le pregunté, mi voz sonando más pequeña de lo que pretendía en el eco del comedor. Diego dobló el periódico con movimientos precisos, sus ojos nunca dejando mi rostro. «El tiempo que sea necesario. Necesario. Como si mi libertad fuera una variable en una ecuación que solo él podía resolver». Me levanté bruscamente, la silla raspando contra el suelo de mármol, con un sonido que cortó el silencio como una protesta. «No puedes mantenerme aquí contra mi voluntad. ¿No puedo?» Y había algo divertido en su tono, pero peligroso también. «Isabela, hay 3 familias criminales en esta ciudad que ahora consideran que hacerte daño es la forma más rápida de llegar a mí. Tu voluntad es irrelevante comparada con tu vida». Caminé hacia los ventanales, necesitando distancia de esa presencia abrumadora que parecía absorber todo el oxígeno del lugar. Los jardines se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero pude ver las figuras discretas de guardias apostados en puntos estratégicos. Hombres armados disfrazados de jardineros. Intenté irme hace 1 hora, admití, mi aliento empañando ligeramente el cristal. Los guardias fueron muy educados al explicarme por qué no era una buena idea. Escuché sus pasos acercándose, el sonido de sus zapatos de cuero italiano contra el mármol como un metrónomo marcando el ritmo de mi nueva realidad. Cuando habló, su voz estaba tan cerca que pude sentir su respiración rozando la nuca. «No te estoy reteniendo como prisionera, Isabela. Te estoy protegiendo». Me giré para enfrentarlo y me di cuenta de lo cerca que estaba. Demasiado cerca. Podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Oler esa mezcla de colonia cara y algo más oscuro, más masculino. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera protestar. Un calor subiendo por mi cuello que esperaba que él no notara. «¿Protegerme o poseerte?». Y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo cambió en su expresión. Una intensidad que me hizo dar un paso atrás hasta que mi espalda tocó el cristal frío del ventanal. Diego no retrocedió. Si acaso, se acercó más, apoyando una mano en el cristal junto a mi cabeza. «¿Cuál crees que sea la diferencia?», murmuró, y su voz había adquirido esa cualidad hipnótica que me hacía olvidar por qué debería estar asustada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Había algo primitivo en la forma en que me miraba, como si fuera algo precioso que había encontrado, y no tenía intención de dejar ir jamás. «El medallón», dije de repente, recordando la forma en que sus ojos se habían fijado en él desde el primer día. «Por eso me trajiste aquí realmente, ¿verdad? No es solo porque me vieron contigo». La mano que no estaba apoyada en el cristal se movió hacia mi cuello, sus dedos rozando ligeramente el metal tibio del medallón. El contacto me electrificó, enviando ondas de calor que no tenían nada que ver con el miedo y todo que ver con algo mucho más peligroso. «Ese medallón perteneció a alguien muy importante para mí», admitió, su voz apenas un susurro áspero. «Alguien que perdí hace mucho tiempo». Sus dedos seguían trazando el contorno del medallón, pero ahora podía sentirlos rozando mi piel a través de la tela del vestido. Era tortura y placer al mismo tiempo,
una contradicción que me estaba volviendo loca. ¿Quién era? Logré preguntar, aunque mi voz sonó entrecortada. Mi madre. Las dos palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta, creando ondas de comprensión que cambiaron todo. La intensidad con la que había mirado el medallón, la forma protectora en que me había tratado desde el principio, la manera en que había dicho que nuestros destinos estaban conectados. Diego, yo no sabía. Shh. Su pulgar se movió hacia arriba, rozando la piel sensible justo debajo de mi oreja. Ahora lo sabes. Y entiendes por qué no puedo dejarte ir. No era solo protección. No era solo posesión. Era algo más profundo, más complicado, tejido con hilos de dolor y memoria que apenas comenzaba a comprender. El sonido de pasos acercándose nos separó bruscamente. Diego se enderezó, su máscara profesional deslizándose de nuevo en su lugar. Pero pude ver el esfuerzo que le costó. Uno de sus hombres apareció en la entrada del comedor, claramente incómodo por interrumpir. «Señor, tenemos noticias de Vázquez». El nombre cayó sobre nosotros como una amenaza física. Diego se tensó completamente, y por primera vez desde que lo conocía, vi algo parecido al miedo cruzar por su rostro. «¿Qué clase de noticias?», preguntó, su voz recuperando esa dureza letal que había escuchado en el café. «Ha puesto precio a la cabeza de la señorita. 2 millones de pesos. Vivo. El mundo se detuvo. 2 millones de pesos». Había personas dispuestas a matarme por una cantidad de dinero que ni siquiera podía imaginar. Y Diego tendría que protegerme de todas ellas. Cuando me miró de nuevo, supe que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Ya no era solo una mujer que había salvado por impulso. Era su responsabilidad, su obsesión, su talón de Aquiles andante. Y por alguna razón que no podía explicar, eso me aterró y me emocionó a partes iguales. La noche llegó como un manto pesado sobre la mansión, trayendo consigo un silencio que me resultaba extraño después de años de vivir con el ruido constante del tráfico chilango. Mi habitación, por lujosa que fuera, se sentía como una celda dorada cuando las sombras comenzaron a alargarse por las paredes. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos hombres en el café, escuchaba el sonido de los disparos, sentía el olor acre de la pólvora mezclándose con el aroma familiar del café molido. Mi nueva realidad se sentía surreal, como si fuera la protagonista de una película que nunca había querido protagonizar. Decidí explorar. Quizás caminar por los pasillos me ayudaría a procesar todo lo que había cambiado en mi vida en menos de 24 horas. Descalza, con solo un camisón de seda que había encontrado en el armario, salí de mi habitación. La mansión de noche era diferente, más misteriosa. La luz de la luna se filtraba a través de los enormes ventanales, creando patrones de sombra que bailaban sobre el mármol frío bajo mis pies desnudos. El silencio era profundo, interrumpido solo por el tic-tac distante de un reloj antiguo y mis propios pasos susurrantes. Una línea de luz dorada se filtraba desde debajo de una puerta al final del pasillo principal. Curiosa, me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pude ver lo que parecía ser un estudio privado. Diego estaba ahí, sentado detrás de un escritorio de madera oscura que parecía haber sido hecho para reyes. Había cambiado el traje por una camisa blanca desabrochada en el cuello y pantalones oscuros, pero seguía emanando esa misma autoridad letal que lo caracterizaba. Tenía un vaso de whisky en una mano, y en la otra sostenía algo que hizo que mi corazón se saltara un latido. Una fotografía. Me acerqué más, empujando ligeramente la puerta. El suelo de madera crujió bajo mis pies, y Diego levantó la vista inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los míos a través del espacio penumbroso, y por un momento ninguno de los dos se movió. No podía dormir, dije finalmente, mi voz sonando demasiado alta en el silencio de la habitación. Él asintió, como si hubiera estado esperando esta conversación. Entra. El estudio olía a cuero viejo, tabaco caro y ese aroma masculino que ya había comenzado a asociar únicamente con él. Las paredes estaban cubiertas de libros, algunos en español, otros en inglés e italiano. Era el santuario privado de un hombre con muchas capas. Me acerqué lentamente, mi atención fija en la fotografía que aún sostenía. Cuando llegué lo suficientemente cerca, pude ver lo que había captado mi atención. Una mujer hermosa con cabello oscuro
y ojos que eran exactamente iguales a los de Diego. Llevaba puesto un vestido elegante de los años 80, y alrededor de su cuello colgaba un medallón idéntico al mío. A su lado, un niño de tal vez 8 años que era claramente Diego, y una niña pequeña de cabello rizado que sonreía tímidamente a la cámara. «Tu familia», susurré. «Mi madre, Carmen. Mi hermana menor, Elena». Su voz era grave, cargada de una tristeza que nunca había escuchado antes. Murieron cuando yo tenía 23 años. Me senté en el borde del sillón de cuero frente a su escritorio, sin invitación, pero sintiendo que este momento requería proximidad. «¿Qué pasó?» Diego bebió un largo sorbo de whisky antes de responder, como si necesitara el valor líquido para revivir memorias que prefería mantener enterradas. «Mi padre no era un buen hombre. Se involucró con personas peligrosas, debía dinero a las familias equivocadas. Cuando no pudo pagar, vinieron por lo que más amaba». Su mandíbula se tensó y pude ver cómo sus dedos apretaron el vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las mataron para darle una lección. Elena tenía solo 16 años. Un dolor profundo se instaló en mi pecho. Entendí entonces la ferocidad con la que me había protegido, la desesperación en sus ojos cuando los hombres de Vázquez habían aparecido en el café. Estaba reviviendo su peor pesadilla. «El medallón», dije, tocando inconscientemente el mío. «Tu madre lo llevaba puesto cuando nunca lo encontraron. La policía dijo que tal vez se había perdido durante lo que pasó». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y por primera vez vi al niño vulnerable que había estado escondido detrás del hombre poderoso. Me levanté sin pensarlo, rodeé el escritorio y me acerqué a él. Diego levantó la vista, sorprendido por mi audacia, pero no me detuvo cuando extendí mi mano hacia su mejilla. Su piel estaba caliente bajo mi palma, áspera por la barba de fin de día. «Lo siento mucho», murmuré, y las palabras se sintieron inadecuadas para el peso de su pérdida. «Y cuando vi tu medallón ese primer día», continuó, su voz ahora apenas un susurro ronco, y fue como si ella hubiera vuelto para darme una segunda oportunidad. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me quitó el aliento. No era solo atracción lo que veía en ellos, ni siquiera obsesión. Era esperanza, una esperanza frágil y desesperada que me aterrorizaba y me conmovía al mismo tiempo. ¿Una segunda oportunidad de qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. «De proteger a la mujer que amo». Las palabras se estrellaron contra mí como una ola, robándome el aliento y la capacidad de pensar claramente. Diego me amaba. Este hombre poderoso y peligroso que podía matar sin pestañear y comandar un imperio criminal, me amaba. «Diego, yo». «No tienes que decir nada», murmuró, cubriendo mi mano en su mejilla con la suya. «Solo necesito que sepas que moriría antes de permitir que te pasara algo». El aire entre nosotros se cargó de una electricidad que podía sentir en cada poro de mi piel. Su pulgar se movió sobre mis nudillos en una caricia tan tierna que contrastaba completamente con la violencia de la que había sido testigo. En ese momento, en la penumbra dorada de su estudio privado, rodeados por los recuerdos de su dolor y las promesas de su protección, algo fundamental cambió entre nosotros. Ya no era solo una mujer a la que estaba protegiendo por obligación o por el simbolismo de un medallón. Era la mujer por la cual estaba dispuesto a ir a la guerra. La tormenta llegó sin aviso 3 días después, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su furia sobre la ciudad. Los relámpagos iluminaban los jardines de la mansión con destellos plateados, mientras el viento azotaba las ventanas con una fuerza que hacía temblar los cristales. Yo estaba en la biblioteca, tratando de perderme en las páginas de una novela cuando la luz se fue. La oscuridad se tragó la habitación de un solo bocado, dejándome rodeada de sombras que parecían moverse con vida propia. El sonido de mis propios latidos se mezcló con el rugido del viento, creando una sinfonía de nerviosismo que me puso la piel de gallina. La puerta se abrió y una figura se recortó contra el pasillo débilmente iluminado por velas. Reconocí su silueta inmediatamente, esa presencia que ya había grabado en cada fibra de mi ser. Diego entró llevando un candelabro de plata, las llamas danzando y creando juegos de luz y sombra en su rostro. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose con esa gracia felina que lo caracterizaba.
Solo es una tormenta, respondí, pero mi voz tembló ligeramente traicionando mis nervios. Diego colocó el candelabro sobre la mesa de caoba al lado de mi sillón, y la luz dorada de las velas transformó la biblioteca en algo íntimo, casi mágico. El aroma de la cera derretida se mezcló con su perfume, esa combinación de cedro, tabaco y algo más oscuro que siempre me hacía inhalar más profundamente. Se sentó en el sillón frente a mí, pero incluso con el espacio entre nosotros, podía sentir la intensidad de su mirada estudiándome. Durante estos 3 días, había sido el perfecto anfitrión, atento pero respetuoso, manteniéndonos a una distancia que ahora se sentía artificial e insostenible. Un trueno particularmente fuerte hizo que me sobresaltara, y Diego se inclinó hacia adelante instintivamente. «Ven aquí». No era una orden, pero tampoco exactamente una petición. Era algo intermedio, una invitación cargada de promesas que mi cuerpo entendió antes que mi mente. Me levanté lentamente, como si estuviera en trance, y me acerqué a él. Diego extendió sus manos hacia mí, y cuando puse las mías en sus palmas, la calidez me recorrió como una corriente eléctrica más poderosa que cualquier rayo. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una gentileza que contrastaba con la fuerza que sabía que poseían. «Isabela», murmuró mi nombre como si fuera una oración, y me atrajo suavemente hasta que quedé de pie entre sus piernas abiertas. La posición era íntima, demasiado íntima, y pude sentir el calor de su cuerpo irradiando a través de la tela de su camisa. Sus manos se movieron de las mías a mis caderas, sosteniéndome con una posesión suave pero firme que me hizo temblar. «Desde que llegaste aquí», continuó, su voz ronca apenas audible por encima del rugido de la tormenta, «he tratado de mantener las distancias. He tratado de ser honorable». Sus pulgares dibujaron pequeños círculos sobre mis caderas a través del vestido de seda, y ese simple contacto envió ondas de calor hacia lugares de mi cuerpo que habían estado dormidos demasiado tiempo. «¿Y ya no puedes?», susurré, sorprendida por mi propia audacia. «Ya no quiero», admitió, levantando una mano para tocar mi mejilla. «Eres lo único puro que ha entrado en mi mundo, y sé que debería alejarte de mí, pero no puedo. Eres mi perdición y mi salvación al mismo tiempo». Otro relámpago iluminó la habitación, y en ese destello pude ver la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. Este hombre poderoso y peligroso se estaba entregando a mí de una manera que probablemente nunca había hecho con nadie más. «Diego, murmuré su nombre, y algo en mi tono debe haberle dado la respuesta que estaba buscando. Sus manos se deslizaron hacia arriba, una acariciando mi cuello mientras la otra se enredaba en mi cabello. Me atrajo hacia abajo lentamente, dándome tiempo para protestar, para alejarse, para recobrar la cordura. En lugar de eso, cerré los ojos y me dejé llevar. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si un rayo me hubiera atravesado. El beso comenzó suave, exploratorio, como si estuviera memorizando el sabor y la textura de mi boca. Sabía a whisky y a peligro, a promesas oscuras y a una ternura que me desarmó completamente. Mi cuerpo reaccionó sin mi permiso, derritiéndose contra él como si hubiera estado esperando este momento desde que lo conocí. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa de algodón egipcio, el latido acelerado de su corazón que rivalizaba con el mío. «Isabela, mi amor», murmuró contra mis labios, y las palabras se filtraron directamente a mi alma. «Eres mía. Has sido mía desde el momento en que puse los ojos en ti». Debería haberme asustado la posesividad en su voz, pero en su lugar me excitó de una manera que nunca había experimentado. Había algo primitivo y correcto en ser reclamada por este hombre que podía mover montañas con una sola orden. Sus manos encontraron los botones de mi vestido, y cada uno que liberó se sintió como una pequeña rendición. La seda se deslizó por mis hombros como agua, y cuando sus labios siguieron el mismo camino, mi respiración se convirtió en pequeños jadeos que se perdían en el sonido de la tormenta. «Dime que me deseas», murmuró contra mi piel, su aliento caliente enviando escalofríos por toda mi columna. «Dime que esto es real. Te deseo», confesé, y las palabras sonaron como un juramento. Esto es lo más real que he sentido en mi vida. La noche se convirtió en una sinfonía de susurros,
caricias y promesas murmuradas contra piel ardiente. Diego me amó con una intensidad que rayaba en la adoración, como si fuera algo sagrado que había estado esperando toda su vida. Y yo me entregué completamente, sin reservas, sin miedos, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Cuando finalmente nos quedamos quietos, entrelazados en el sillón de cuero con la tormenta rugiendo afuera, supe que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la mesera inocente que había servido café a un extraño misterioso. Era la mujer del hombre más peligroso de la ciudad, y esa realización me aterrorizó y me emocionó en igual medida. Diego trazó patrones perezosos en mi espalda desnuda, y su respiración se había calmado hasta convertirse en un ritmo hipnótico que amenazaba con adormecerme. «Ahora no hay vuelta atrás», murmuró contra mi cabello, y no sabía si era una advertencia o una promesa. En la distancia, el sonido de un teléfono comenzó a sonar con una insistencia que cortó la burbuja íntima que habíamos creado. Diego se tensó inmediatamente, sus músculos endureciéndose bajo mis manos. El mundo real había regresado para reclamarnos, y con él, todos los peligros que habíamos olvidado por unas preciosas horas. El teléfono siguió sonando hasta que Diego finalmente tuvo que responder. Su voz cambió inmediatamente, adquiriendo esa dureza letal que reconocí de nuestro primer encuentro violento. Hablaba en español rápido, lleno de códigos que no entendía pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas sobre su gravedad. Me vestí rápidamente mientras él hablaba, la seda fría contra mi piel aún sensibilizada. La burbuja de intimidad que habíamos creado se había roto, y la realidad se filtraba como agua helada por las grietas. «Tráiganlo al sótano», fue lo último que escuché antes de que colgara. Diego se giró hacia mí, y por un momento fue como ver a dos personas diferentes en el mismo cuerpo. Sus ojos aún guardaban restos de la ternura que había mostrado momentos antes, pero su mandíbula estaba tensa con una frialdad que me heló la sangre. «Tengo que ocuparme de algo», dijo, volviendo a abrocharse la camisa con movimientos mecánicos. «Quédate en tu habitación. ¿Qué está pasando?» Y pregunté, aunque una parte de mí ya no quería saberlo. «Negocios», respondió escuetamente, y la palabra cayó entre nosotros como una lápida. Pero no subí a mi habitación, no pude. Algo me empujó a seguirlo a distancia, manteniendo las sombras como compañía mientras bajaba por unas escaleras que nunca había visto antes. El sótano de la mansión existía en una realidad completamente diferente del lujo de arriba. Aquí olía a humedad, a miedo, y a algo más que mi mente se negaba a identificar. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y a través de ella se filtraba una luz amarillenta que proyectaba sombras distorsionadas en las paredes. Voces llegaban hasta mí, una que reconocí como la de Diego, y otras que no había escuchado antes. Me acerqué más, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Lo que vi a través de la rendija me cambió para siempre. Diego estaba parado frente a un hombre amarrado a una silla. El prisionero tenía la cara hinchada y sangre corriendo por su nariz, pero sus ojos seguían siendo desafiantes. Reconocí en él la misma dureza que había visto en los hombres que habían atacado el café, solo que ahora era él quien estaba en desventaja. «Te voy a preguntar una vez más». La voz de Diego era suave, casi conversacional, lo que la hacía aún más aterradora. «¿Dónde tiene Vázquez a mi cargamento?» El hombre escupió sangre al suelo. «Vete a la chingada». Lo que pasó después sucedió tan rápido que mi mente tardó varios segundos en procesarlo. Diego tomó un objeto metálico de una mesa que no había visto antes, y el sonido que siguió me hizo cerrar los ojos instintivamente. Un grito desgarrador llenó el espacio, seguido por el olor metálico de sangre fresca que me revolvió el estómago. Cuando volví a abrir los ojos, el hombre estaba sollozando, su desafío anterior completamente quebrado. Diego no había cambiado su expresión ni un ápice, como si infligir dolor fuera tan natural como respirar. «Ahora», dijo con la misma calma mortal, «¿dónde está mi cargamento?» Las palabras brotaron del hombre como una cascada, direcciones, nombres, detalles que Diego escuchó con la paciencia de un confesor. Cuando terminó, Diego hizo una seña casi imperceptible a uno de sus hombres. El sonido final fue seco, definitivo, como el cierre de un libro. Retrocedí por el pasillo tan rápido como pude, mis pies descalzos resbalando en el suelo frío.
Llegué a mi habitación y cerré la puerta con manos temblorosas, pero no pude bloquear las imágenes de lo que había presenciado. La facilidad con la que Diego había transitado de amante tierno a torturador calculado me había mostrado una faceta de él que no estaba preparada para ver. Había conocido su capacidad para la violencia en el café, pero esto era diferente. Esto era violencia fría, metódica, planificada. Era el verdadero rostro del mundo al que ahora pertenecía. Cuando Diego subió 1 hora más tarde, yo estaba sentada en el borde de la cama, abrazándome las rodillas. Su presencia llenó la habitación como siempre, pero ahora había algo diferente en la forma en que lo percibía. Podía ver las manchas microscópicas de sangre en sus puños, oler el miedo ajeno que se había adherido a su ropa como un perfume macabro. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose como si fuera el mismo hombre que me había hecho el amor horas antes. «¿Mataste a ese hombre?». Malas palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su expresión no cambió, pero algo se endureció en sus ojos. «¿Cómo sabes sobre eso?». «Te seguí». No había sentido en mentir ahora. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto de cansancio que lo hizo parecer más humano y más peligroso al mismo tiempo. «Entonces ya sabes quién soy realmente». «Creí que ya lo sabía», susurré. «Después del café, después de todo lo que me dijiste sobre tu familia, pensé que entendía. ¿Y ahora no?». Y me levanté, poniendo distancia entre nosotros. Por primera vez desde que había llegado a esta mansión, sentía la necesidad de espacio físico entre su presencia abrumadora y mi confusión mental. «Ahora sé que puedes torturar a un hombre y luego subir aquí y besarme como si nada hubiera pasado». Ese hombre, su voz se enfrió notablemente, trabajaba para Vázquez. Tenía información sobre un cargamento que robaron, un cargamento que vale $20 millones. Ese dinero financia escuelas, hospitales, trabajos para miles de familias que dependen de mi organización. Cada palabra era lógica, racional, justificada dentro del contexto de su mundo. Pero no podía borrar la imagen de su rostro impasible mientras infligía dolor. ¿Y eso justifica la tortura? Buen mi mundo, sí. No había vacilación en su respuesta. Isabela, yo no elegí esta vida. Nací en ella. Y cada decisión que tomo, cada acción que ejecuto, está diseñada para proteger lo que es mío. Eso ahora te incluye a ti. No puedes esperar que simplemente acepte esto», dije, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que esperaba. Diego se acercó lentamente, como si estuviera aproximándose a un animal asustado. «¿Qué esperabas, Isabela? ¿Pensaste que un hombre como yo había construido un imperio siendo amable?». La pregunta me golpeó con su brutalidad honesta. Había romantizado su poder, había visto solo la protección y el lujo, había ignorado deliberadamente de dónde venía todo eso. Pero ahora, enfrentada con la realidad cruda de su mundo, no sabía si podía vivir con esa verdad. «No sé si puedo amar a alguien capaz de eso», confesé, y las palabras me dolieron físicamente al pronunciarlas. Algo se rompió en su expresión. «Entonces tenemos un problema, porque ya es demasiado tarde para dejarte ir». Pasé los siguientes 2 días como un fantasma vagando por la mansión. Diego respetó mi necesidad de espacio, pero podía sentir sus ojos siguiéndome cada vez que entraba a una habitación. La tensión entre nosotros se había vuelto casi palpable, una cuerda tirante que amenazaba con romperse en cualquier momento. La tercera mañana, mientras desayunaba sola en el comedor, Diego apareció vestido con un traje diferente, más formal, que gritaba reuniones importantes. Su presencia llenó el espacio como siempre, pero ahora había una distancia cuidadosa en la forma en que se movía, como si fuera consciente de no acercarse demasiado. «Tengo que salir de la ciudad por 24 horas», anunció, su voz cuidadosamente neutral. «Hay una situación en Guadalajara que requiere mi atención personal». No levanté la vista de mi café, pero pude sentir su mirada quemándome la piel. El aroma del líquido caliente se mezcló con su colonia. Esa combinación que antes me tranquilizaba y ahora me confundía de maneras que no sabía cómo manejar. «¿Estarás bien aquí?». Y continuó cuando mi silencio se extendió demasiado. «Estaré bien», murmuré, finalmente mirándolo. Sus ojos buscaron los míos como si pudiera encontrar las respuestas que ambos necesitábamos desesperadamente. Diego se acercó lentamente,
Se detuvo junto a mi silla y por un momento pensé que me tocaría. En lugar de eso, se quedó ahí, irradiando esa calidez corporal que mi piel recordaba con demasiada claridad. Isabela, cuando regrese, necesitamos hablar. Realmente hablar. Asentí sin confiar en mi voz, y él se fue dejando tras de sí el eco de su presencia y el peso de conversaciones pendientes. Esa tarde, mientras él estaba en su vuelo hacia Guadalajara, tomé una decisión que había estado gestándose desde la noche de la tormenta. Necesitaba perspectiva. Necesitaba recordar quién era antes de que Diego Montalvo se convirtiera en el centro de mi universo. Carmen, la empleada que se había convertido en mi confidente no oficial, me miró con preocupación cuando le pedí que le dijera a los guardias que necesitaba 48 horas en mi vida anterior. Señorita Isabela, el señor Diego dejó instrucciones muy específicas. Solo 48 horas, insistí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Necesito cerrar algunos asuntos personales. Volveré. La última parte no estaba segura de si era mentira o verdad. 2 horas más tarde estaba caminando por las calles familiares de la Roma Norte, respirando el aire lleno de smog que antes me molestaba y ahora se sentía como libertad. Los sonidos del tráfico, las voces de los vendedores ambulantes, el bullicio constante de la vida urbana me envolvieron como una manta conocida. Mi apartamento olía a encerrado y a soledad. Los muebles baratos y las paredes descarapeladas contrastaban brutalmente con el lujo al que me había acostumbrado en apenas unos días. Era como ver mi vida pasada a través de los ojos de otra persona. Me senté en mi cama pequeña, sostuve el medallón entre mis dedos y traté de recordar quién había sido antes de que un extraño peligroso se obsesionara conmigo. La chica que trabajaba dobles turnos, que contaba cada peso, que se preocupaba por cosas simples como el alquiler y la comida. Esa chica parecía haber existido en otra vida. La primera noche sola en meses fue extraña. El silencio de mi apartamento se sentía opresivo después de acostumbrarme a los sonidos sutiles de la mansión, al sentido constante de vida y movimiento a mi alrededor. Aquí la soledad era absoluta y asfixiante. Me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Era esa intuición que mi abuela siempre me había dicho que confiara. Un cosquilleo en la base de mi cuello que me ponía todos los sentidos en alerta. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio diferente, cargado de una tensión que no había estado ahí cuando me dormí. Me levanté lentamente, mis pies descalzos silenciosos contra el suelo frío. La puerta de entrada estaba exactamente como la había dejado, cerrada con los 3 seguros que siempre usaba. Pero algo en el aire se sentía diferente, como si alguien hubiera estado respirando en mi espacio. El olor me llegó primero, tabaco barato y algo más, algo que olía a peligro y sudor nervioso. No era el tabaco caro que asociaba con el mundo de Diego. Era algo más crudo, más desesperado. Un crujido casi imperceptible en el suelo de la sala me heló la sangre. No estaba sola. Isabela Morales. Una voz que no reconocí habló desde las sombras de mi sala. «Qué gusto conocerte finalmente». Un hombre salió de detrás de mi sofá, seguido por otros 2. Reconocí inmediatamente el tipo de dureza en sus rostros, la misma que había visto en los hombres del café. Pero estos eran diferentes, más desesperados, más peligrosos porque no tenían nada que perder. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, adrenalina corriendo por mis venas como fuego líquido. Retrocedí hacia la pared, pero no había ningún lugar a donde ir. Mi apartamento era una caja, y yo era una rata atrapada. «Tranquila, bonita», dijo el hombre del medio, obviamente el líder. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una cicatriz que le cruzaba desde la sien hasta la comisura de la boca. «No vamos a lastimarte. Eres demasiado valiosa entera. Valiosa». La palabra me recordó las palabras de Diego sobre el precio que Vázquez había puesto en mi cabeza. 2 millones de pesos. Suficiente dinero para que hombres desesperados hicieran cosas desesperadas. «¿Qué quieren?», tal logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa incluso a mis propios oídos. «A tía, obviamente», respondió el hombre, acercándose lentamente como si estuviera disfrutando el miedo que podía oler en mí. «El jefe Vázquez está muy interesado en conocerte. Especialmente después de que su querido Diego Montalvo haya estado tan... ¡Protector contigo!». Mis rodillas amenazaron con fallar. En mi ingenuidad, había pensado que alejándome de Diego estaría fuera del alcance de sus enemigos.
No había entendido que el simple hecho de haber estado en su cama me había marcado para siempre. Uno de los otros hombres se acercó por el lado, cortándome cualquier ruta de escape hacia la puerta. El olor a miedo, mi propio miedo, se mezcló con sus aromas masculinos y sucios, creando una combinación que me revolvió el estómago. «Por favor», susurré, odiándome por sonar tan débil. «¿Por favor qué?», se burló el líder. «¿Por favor no te llevemos? Por favor no usemos tu hermoso rostro para hacer que Montalvo cometa errores estúpidos». Las manos ásperas me agarraron antes de que pudiera reaccionar. Una tela húmeda con un olor químico dulce cubrió mi nariz y mi boca, y el mundo comenzó a desvanecerse en los bordes. Mis últimos pensamientos coherentes fueron para Diego, quien probablemente ni siquiera sabía aún que me había ido. Había creído que podía volver a mi vida anterior, pero ahora entendía la verdad brutal. No había vuelta atrás. El mundo de Diego me había reclamado, y yo había sido demasiado ingenua para entender que su protección no era una prisión, sino la única cosa que me mantenía viva. Desperté con la cabeza palpitando y el sabor metálico del miedo en la boca. El lugar donde me encontraba era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Una habitación sin ventanas con paredes de concreto desnudo que sudaban humedad. El único mobiliario era la silla en la que estaba atada y una mesa metálica bajo una luz fluorescente que parpadeaba intermitentemente. El aire olía a moho, a orina vieja y a algo más siniestro que mi mente se negaba a identificar. Era el olor del miedo acumulado durante años, impregnado en las paredes como una mancha que nunca se podría limpiar. Mis muñecas ardían por las cuerdas que me mantenían sujeta, y cuando traté de mover las piernas, descubrí que mis tobillos también estaban amarrados. Un escalofrío de pánico recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de lo indefensa que estaba. La puerta se abrió con un chirrido que cortó el silencio como uñas sobre un pizarrón. Rodrigo Vázquez entró como si fuera el dueño del mundo, seguido por 2 guardias que se posicionaron a cada lado de la entrada. Lo reconocí inmediatamente por las descripciones que había escuchado en conversaciones susurradas en la mansión de Diego. Era un hombre de mediana edad con ojos fríos y calculadores, vestido con un traje que pretendía ser elegante, pero que no podía ocultar la vulgaridad que irradiaba desde su interior. Había algo reptiliano en la forma en que se movía, como si estuviera evaluando constantemente qué tan fácil sería quebrar a cada persona que encontraba. «Isabella Morales», dijo mi nombre como si estuviera saboreándolo. «Finalmente nos conocemos en persona». Se acercó lentamente, disfrutando obviamente de mi vulnerabilidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano y tocó mi mejilla con una familiaridad que me hizo estremecer. Sus dedos estaban fríos y ásperos, completamente diferentes a las manos de Diego que habían memorizado cada centímetro de mi piel. «Diego debe estar volviéndose loco ahora mismo», continuó, apartando su mano para sacar un teléfono del bolsillo. Pues le envié unas fotos muy convincentes de nuestro encuentro. La idea de Diego viendo imágenes mías en esta situación me llenó de una vergüenza ardiente mezclada con terror. Sabía que él vendría por mí, y ese conocimiento me llenaba tanto de esperanza como de miedo de lo que podría pasar cuando llegara. Vázquez se sentó en una silla frente a mí, cruzó las piernas como si estuviéramos teniendo una conversación casual en lugar de un secuestro. «Pero antes de que llegue tu novio, tú y yo vamos a tener una pequeña charla sobre algo que llevas puesto». Sus ojos se fijaron en el medallón que colgaba de mi cuello, y vi el mismo reconocimiento que había visto en los ojos de Diego la primera vez. Había algo sobre esta pieza de metal que significaba más de lo que yo jamás había imaginado. «Ese collar», continuó Vázquez, «perteneció a Carmen Herrera, una mujer muy especial que cometió el error de enamorarse del hombre equivocado hace más de 30 años. Carmen, el mismo nombre que Diego había murmurado en su estudio, el nombre de su madre». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio opresivo de la habitación. «Carmen era la mujer más hermosa de Guadalajara», continuó Vázquez, levantándose para caminar en círculos alrededor de mi silla como un depredador acechando. Inteligente, valiente y completamente leal al hombre que amaba. El problema es que ese hombre, Eduardo Montalvo, tenía secretos que ni siquiera ella conocía. Eduardo
el padre de Diego. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo comenzaron a encajar en mi mente. Eduardo me traicionó. La voz de Vázquez se llenó de una rabia fría que había estado fermentando durante décadas. Robó un cargamento que era mío, un cargamento que valía más de 50 millones de dólares, y pensó que podía esconderse detrás de su familia. Se detuvo frente a mí, su aliento caliente y desagradable rozando mi rostro cuando se inclinó hacia adelante. Pero ese medallón, mi querida Isabela, no era solo una reliquia religiosa. Era un mapa, un mapa. La palabra me golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué quieres decir? Vázquez sonrió, una expresión que no tenía nada de humor y todo de crueldad. Eduardo era más listo de lo que le daba crédito. Sabía que eventualmente alguien vendría por el dinero que había robado, así que lo escondió. Las coordenadas, los números de cuenta, toda la información necesaria para encontrar esa fortuna está grabada en la parte posterior de ese medallón. Mis dedos intentaron tocar el collar instintivamente, pero las cuerdas me mantuvieron inmóvil. Durante todos estos años había llevado puesto un mapa del tesoro sin saberlo, una clave hacia una fortuna que había costado vidas y había destruido familias. Mi abuela, susurré, comenzando a entender la magnitud de la mentira que había vivido toda mi vida. Ella sabía. Tu abuela era la hermana menor de Carmen, reveló Vázquez, disfrutando claramente de mi shock. Cuando maté a Carmen y a su hija Elena, Eduardo logró huir con el niño, pero el medallón había desaparecido. Tardé 30 años en encontrarlo. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Mi abuela había mentido sobre todo. Había creado una historia falsa sobre nuestro linaje familiar para protegerme de una verdad que podría haberme matado. Carmen no era una desconocida de generaciones pasadas. Era mi tía. Diego no era solo el hombre del que me había enamorado. Era mi primo. ¿Por qué me estás contando esto? Logré preguntar, aunque mi voz sonó como la de una extraña. Y porque Diego va a venir por ti, respondió Vázquez, regresando a su silla con la satisfacción de un gato que ha atrapado a un ratón. Y cuando lo haga, tú vas a ser mi arma secreta. Vas a decirle que abra el medallón y me dé la información que su padre me robó. Si se niega, bueno, hay muchas maneras de hacer que una mujer hermosa sufra antes de morir. La amenaza implícita en sus palabras me hizo temblar incontrolablemente. Había esperado que Diego me rescatara, pero ahora me daba cuenta de que mi rescate podría significar su destrucción. Vázquez había planeado esto perfectamente, usando mi amor por Diego y el suyo por mí como armas en una guerra que había comenzado mucho antes de que yo naciera. En la distancia, pude escuchar el sonido inconfundible de vehículos acercándose a alta velocidad. El rugido de motores potentes cortó el aire nocturno como una promesa de violencia inminente. Puntual como siempre, murmuró Vázquez, mirando su reloj con una sonrisa que prometía dolor. Espero que estés preparada para ver exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar Diego Montalvo por amor. El sonido de disparos lejanos comenzó como fuegos artificiales distantes, pero rápidamente se acercó hasta convertirse en una sinfonía mortal que hizo temblar las paredes de concreto. Vázquez se tensó inmediatamente, su arrogancia anterior reemplazada por algo que parecía peligrosamente similar al miedo. Los gritos de hombres y el estruendo de puertas siendo derribadas se filtraron a través de las paredes, cada sonido más cercano que el anterior. Diego había llegado, y por el caos que se podía escuchar, no había venido solo ni con intenciones pacíficas. «Hijo de perra», murmuró Vázquez, sacando una pistola de su chaqueta. El metal plateado brilló bajo la luz fluorescente, y el olor a aceite de arma se mezcló con el miedo que ya saturaba el aire viciado del sótano. Los disparos se acercaron tanto que pude escuchar el eco de botas corriendo por pasillos, seguido por el sonido inconfundible de cuerpos cayendo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, una combinación letal de terror y esperanza corriendo por mis venas como adrenalina pura. Un estruendo final sacudió la puerta de la habitación, seguido por un silencio que se sintió aún más aterrador que el caos anterior. Vázquez apuntó su arma hacia la entrada, sus manos temblando ligeramente de una manera que contrastaba brutalmente con la frialdad calculada que había mostrado antes. «¡Diego!», gritó hacia la puerta cerrada. «Sé que estás ahí. Tengo algo que quieres». La respuesta llegó en forma de una explosión que voló la puerta de sus bisagras.
El humo y los escombros llenaron la habitación, haciéndome toser mientras trataba desesperadamente de ver a través de la nube gris que había convertido el aire en algo casi sólido. Cuando el humo se aclaró parcialmente, Diego apareció como una aparición vengadora. Tenía sangre en su camisa y una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Algo primitivo y letal que me hizo entender por qué los hombres le temían. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente, y vi el alivio desnudo cruzar por su rostro antes de que su atención se centrara en Vázquez. «Suéltala». Su voz cortó el aire como una cuchilla, cargada de una promesa de violencia que hizo que mis huesos vibraran. «No tan rápido», respondió Vázquez, presionando el cañón de su pistola contra mi sien. El metal estaba frío contra mi piel, y el olor a pólvora quemada se intensificó cuando apretó el gatillo lo suficiente para que escuchara el clic amenazador del mecanismo. «Primero vamos a hablar sobre lo que me debe tu familia». Diego dio un paso hacia adelante, moviéndose con esa gracia letal que reconocía, pero se detuvo cuando Vázquez presionó el arma más fuerte contra mi cabeza. Pude ver la lucha interna en su rostro, la necesidad desesperada de actuar enfrentada con la realidad de que un movimiento en falso podría costarme la vida. «¿Qué quieres?», preguntó Diego, aunque por su tono sabía que ya conocía la respuesta. «El medallón de tu madre, abierto, con toda la información que tu padre me robó hace 30 años». Mis ojos se movieron entre los dos hombres, viendo décadas de odio y venganza condensadas en este momento. Diego sabía exactamente de qué estaba hablando Vázquez. Lo podía ver en la forma en que sus músculos se tensaron, en cómo sus manos se cerraron en puños. «Isabela no tiene nada que ver con esto», dijo Diego, su voz más controlada ahora. Es inocente en una guerra que comenzó antes de que ella naciera. La inocencia es un lujo que no puede permitirse cuando lleva el mapa hacia $50 millones colgando del cuello. Fue entonces cuando entendí lo que tenía que hacer. La revelación de Vázquez sobre mi parentesco con Diego había sido devastadora, pero también me había dado algo que él no había anticipado: conocimiento. Sabía cosas ahora que podía usar. Mientras los dos hombres se medían, comencé a trabajar silenciosamente en las cuerdas de mis muñecas. Días de lavar platos y limpiar mesas habían hecho que mis manos fueran más fuertes de lo que parecían, y las cuerdas, aunque apretadas, no habían sido atadas por alguien acostumbrado a retener a personas verdaderamente desesperadas. «Tu padre era un ladrón y un cobarde», continuó Vázquez, su atención completamente enfocada en Diego. «Pero al menos tuvo el valor de morir peleando. Tú, en cambio, estás aquí suplicando por la vida de una puta». El insulto fue como encender una mecha. Diego se movió tan rápido que por un momento pensé que había desaparecido, pero Vázquez estaba preparado. El disparo resonó en el espacio cerrado como un trueno, ensordecedor y final, pero no fui yo quien gritó. En el segundo en que Vázquez había movido su arma hacia Diego, logré liberar una mano. No tuve tiempo para pensar, solo para actuar. Mis dedos encontraron el único objeto al alcance, una herramienta metálica que había estado sobre la mesa, y la clavé en el muslo de Vázquez con toda la fuerza desesperada que pude reunir. Su grito de dolor y sorpresa me llenó los oídos mientras soltaba su arma. Diego no desperdició la oportunidad, moviéndose con la eficiencia letal de un depredador nacido. Lo que siguió fue rápido y brutal, una danza de violencia que terminó con Vázquez en el suelo y Diego de pie sobre él, jadeando como un animal salvaje. «Se acabó», murmuró Diego, y su voz tenía una finalidad que me hizo cerrar los ojos. El sonido que siguió fue seco y definitivo. Cuando volví a abrir los ojos, Vázquez ya no era una amenaza para nadie. Diego se giró hacia mí inmediatamente, sus manos temblorosas mientras cortaba el resto de mis ataduras. Cuando finalmente estuve libre, me atrapó en sus brazos con una desesperación que me quitó el aliento. Su cuerpo temblaba contra el mío, y pude sentir lágrimas calientes contra mi cuello. «Creí que te había perdido», murmuró contra mi cabello, su voz quebrada de una manera que nunca había escuchado antes. «Creí que había llegado demasiado tarde». «Estoy aquí», susurré, abrazándolo tan fuerte como pude. «Estoy viva. Estoy aquí». Pero incluso mientras nos consolábamos mutuamente en los restos de la venganza de décadas, sabía que todo había cambiado. Las revelaciones de Vázquez
habían creado fracturas en la realidad que creía conocer, y no estaba segura de si nuestro amor podría sobrevivir al peso de la verdad que ahora cargábamos. El medallón seguía colgando de mi cuello, más pesado ahora que sabía lo que realmente representaba. Una herencia manchada de sangre, un mapa hacia una fortuna construida sobre traición y muerte, y el último lazo tangible con una familia que nunca había sabido que tenía. 2 años después, de pie en la terraza de nuestra nueva casa en las colinas de Tuscany, con el sol de la tarde dorando los viñedos que se extendían hasta el horizonte, aún me costaba creer que esta fuera mi vida. El aroma de lavanda y olivos se mezclaba con la brisa mediterránea, tan diferente del smog y el caos de Ciudad de México, que a veces me parecía estar viviendo en un sueño. Mis manos se posaron instintivamente sobre mi vientre ligeramente redondeado, donde nuestro hijo crecía día a día. 4 meses de embarazo. Y Diego no podía mantener sus manos alejadas de mí. Se había vuelto aún más protector de lo que pensé posible, si es que eso era humanamente factible. El medallón de la Virgen de Guadalupe ahora descansaba en un lugar de honor en el altar que habíamos construido en el estudio de Diego, junto a fotografías de su madre Carmen y su hermana Elena. Ya no lo llevaba puesto. No después de todo lo que había pasado, no después de descubrir la verdad sobre su historia. Pero tampoco podía deshacerme de él. Era parte de mi herencia, parte de nuestra historia, por sangrienta que fuera. Los $50 millones que finalmente habíamos recuperado usando la información del medallón se habían convertido en la base de un imperio completamente diferente, legítimo. Diego había cumplido su promesa de dejar atrás el mundo que lo había criado. Aunque había tomado casi 1 año desmantelar cuidadosamente toda su organización sin crear un vacío de poder que pudiera desatar una guerra. El sonido de pasos sobre la grava me hizo girar, y sonreí al ver a Diego acercándose con 2 copas de vino, aunque sabía que la mía sería solo jugo de uva. Su rostro se había suavizado en estos 2 años de paz. Las líneas de tensión constante habían desaparecido, reemplazadas por algo que solo podía describir como contentamiento. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó, entregándome mi copa y envolviendo un brazo alrededor de mi cintura. Su mano encontró inmediatamente mi vientre, una caricia automática que me llenaba de calidez cada vez. En lo diferentes que somos ahora, respondí, recostándome contra su pecho sólido. ¿Alguna vez extrañas la adrenalina? Diego rió, un sonido profundo que reverberó en su pecho contra mi espalda. La única adrenalina que necesito ahora es pensar en el día que nazca nuestro hijo. Nuestro hijo. Las palabras aún me emocionaban cada vez que las escuchaba. Habíamos decidido no averiguar el sexo, pero Diego tenía la teoría de que sería una niña que se parecería a mí. Yo secretamente esperaba que fuera un niño con sus ojos y su determinación, pero sin la oscuridad que había marcado su propia infancia. Los viñedos están produciendo mejor de lo esperado, continuó, señalando hacia las hileras perfectamente ordenadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Roberto dice que la primera cosecha podría darnos suficiente vino para comenzar a exportar. Era extraño escucharlo hablar de cosechas y exportaciones legales en lugar de territorios y cargamentos. Pero había tomado el cambio con la misma intensidad que había aplicado a todo en su vida anterior. Diego Montalvo no hacía nada a medias. ¿Y las escuelas?, pregunté, refiriéndome a los proyectos educativos que habíamos financiado en México con parte del dinero recuperado. 30.000 niños ahora tienen acceso a educación gratuita, respondió con orgullo. Carmen hubiera estado orgullosa. Su madre. Seguíamos hablando de ella en presente a veces, como si su memoria fuera tan viva que aún pudiera influir en nuestras decisiones. En cierta forma lo hacía. Todo lo que construíamos estaba diseñado para honrar la memoria de las mujeres que habíamos perdido. El sonido de un carro acercándose por el camino de entrada interrumpió nuestro momento de tranquilidad. Diego se tensó instintivamente, y por un segundo pude ver al hombre peligroso que había sido. Pero se relajó cuando reconoció el vehículo. «Es Marco», dijo, refiriéndose a su exmano derecha que ahora manejaba nuestras inversiones legítimas. Debe traer los papeles para la fundación. La Fundación Carmen y Elena Montalvo se había convertido en nuestro proyecto más ambicioso. Centros comunitarios, programas de educación, microcréditos para mujeres emprendedoras.
Era nuestra forma de transformar décadas de dinero manchado de sangre en algo que realmente pudiera cambiar vidas. Mientras esperábamos a que Marco llegara hasta la terraza, Diego se giró para enfrentarme completamente. Sus manos enmarcaron mi rostro con esa ternura que reservaba solo para mí. ¿Eres feliz, Isabela?, me preguntó, y había una vulnerabilidad en la pregunta que me recordó al hombre que había encontrado llorando en su estudio hace 2 años. «O más feliz de lo que nunca pensé que sería posible», respondí honestamente. Era verdad. A pesar del camino violento que nos había traído hasta aquí, a pesar de las revelaciones que habían sacudido mi mundo, a pesar de todo lo que habíamos tenido que dejar atrás, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo amor, sino propósito. No solo seguridad, sino la oportunidad de construir algo significativo. ¿Y tú?, se le pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la forma en que me miraba cada mañana al despertar. «Y soy el hombre más afortunado del mundo», murmuró, besando mi frente con una reverencia que me hizo derretir. «Tengo a la mujer de mis sueños, un hijo en camino, y por primera vez en mi vida, puedo dormir sin preguntarme si despertaré». Marco apareció en la terraza con su sonrisa característica y los documentos que necesitábamos firmar. Mientras Diego se ocupaba de los negocios, yo me quedé mirando el atardecer que pintaba el cielo de dorados y rosas. No cambiaría nada, ni los momentos de terror, ni las revelaciones dolorosas, ni siquiera los secretos que habían tardado décadas en salir a la luz. Todo había sido necesario para traernos hasta aquí, a este momento de perfecta paz en una terraza italiana, con nuestro futuro creciendo dentro de mí y nuestro pasado finalmente en paz. El medallón había cumplido su propósito, no solo como mapa hacia una fortuna, sino como el hilo que había tejido nuestros destinos juntos. Ahora podía descansar en su lugar de honor, mientras nosotros escribíamos un nuevo capítulo de la historia familiar. Uno donde el amor triunfaba sobre la venganza, donde la luz finalmente vencía a la oscuridad. Y cuando nuestro hijo naciera, le contaríamos su historia, no la versión suavizada para niños, sino la verdad, que a veces el amor nace en medio de la violencia, que la redención es posible y que el medallón de su bisabuela había sido tanto maldición como bendición.